Madres sin bebés solas en el establo. La viuda de 54 años había vivido en silencio durante 3 años desde que su esposo murió. Su granja vacía resonaba con recuerdos, pero nunca escuchó la risa de los niños. Cuando salió a pagar a Jasper Malloy, encontró al ranchero curtido arrodillado a la luz de una linterna. Estaba alimentando con cuchara a 2 niños pequeños cuya madre murió al traerlos a este mundo. Jax ofreció una tímida disculpa por el desorden, pero Eleanor sintió algo agitarse en su pecho, una calidez que había olvidado que existía. 2 almas rotas, cada una cargando una profunda pérdida, pronto descubrirían algo hermoso. A veces, el corazón encuentra su camino a casa a través de las puertas más inesperadas, pero sus penas separadas resultarían demasiado profundas para unirlas. ¿O podría el amor florecer de nuevo en las sombras del dolor? Antes de volver a sumergirnos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle principal de Dusty Fork, Texas. Un pueblo tan pequeño que la mayoría de la gente decía que era solo un lugar ancho en el camino entre algún lugar y ningún lugar. Eleanor Pike estaba en la ventana de su cocina, observando la misma vista que había observado durante 27 años, aunque ahora la observaba sola. Sus dedos trazaban el anillo de oro en su mano izquierda, un hábito que había desarrollado desde el funeral de Henry hace 3 años. El anillo se había aflojado en su dedo, pero no podía obligarse a quitárselo. Algunas mañanas se sorprendía poniendo 2 tazas de café en el mostrador o cocinando suficientes huevos para 2 personas antes de recordar que Henry no vendría del granero con heno en el cabello y tierra debajo de las uñas. La granja Pike se encontraba en las afueras del pueblo, donde el último vestigio del mundo civilizado se encontraba con la interminable extensión de la pradera de Texas. La casa de Campo Blanca, de tablillas, había sido de los abuelos de Henry y de sus abuelos antes que él. 4 generaciones de hombres Pike habían trabajado esta tierra, criado ganado y envejecido bajo el implacable sol de Texas. Ahora Eleanor era la última Pike en pie, aunque solo había ganado el nombre por matrimonio. Había sido Eleanor Hartwell, entonces, una maestra de escuela de Dallas, que había venido a Dusty Fork por 1 año para ayudar en la escuela local. 1 año se convirtió en 2 cuando conoció a Henry Pike en el evento social de la iglesia, y 2 años se convirtieron en para siempre cuando se dio cuenta de que había encontrado algo en este hombre tranquilo que nunca supo que estábamos buscando. Henry había sido un gigante gentil, 6'4" de puro músculo y fuerza tranquila. Hablaba suavemente y se movía con la gracia cuidadosa de un hombre que conocía su propio poder. Cuando le pidió que bailara esa primera noche, sus manos masivas la habían sostenido como si estuviera hecha de cristal hilado. Cuando le pidió que se casara con él 6 meses después, arrodillado en el mismo granero que ahora estaba vacío y descuidado, ella había dicho que sí sin dudarlo. Habían planeado llenar la casa de campo con niños. Incluso habían elegido nombres y pintado una guardería. Pero los niños nunca llegaron. Año tras año, habían esperado y orado, visitado médicos en Dallas y finalmente aceptaron que simplemente no estaba destinado a ser. Henry nunca la hizo sentir que le había fallado. Nunca sugirió que tal vez había elegido a la mujer equivocada. En cambio, la había abrazado a través de las lágrimas y le había susurrado que ella era suficiente, que ella era todo lo que necesitaba. Ahora, a los 54 años, Eleanor había hecho las paces con la falta de hijos. Había sido madre de la mitad de los niños de Dusty Fork durante sus años de enseñanza, y eso había sido suficiente. O eso se decía a sí misma. El granero había sido el orgullo y la alegría de Henry. Había pasado incontables horas en esa estructura desgastada, arreglando equipos, cuidando a los caballos y planificando mejoras que nunca llegarían. Desde su muerte, Eleanor había evitado el granero por completo. Había contratado a muchachos del pueblo para alimentar a los 2 caballos restantes, pero no podía obligarse a poner un pie dentro del lugar donde Henry había pasado su última mañana. Esa mañana, él la había besado para despedirse como siempre, prometió regresar para el almuerzo y salió al granero para arreglar una tabla suelta en el desván. El ataque cardíaco masivo lo había tomado instantáneamente, dijo el médico. Al menos no había sufrido. Al menos murió haciendo lo que amaba. Eleanor lo había encontrado cuando no llegó para el almuerzo, acostado pacíficamente dormido debajo del desván que había estado reparando.
Durante 3 años, ese desván había permanecido sin terminar, un monumento al momento en que su mundo se había detenido. Pero ahora, el desorden se estaba volviendo peligroso. Las tablas sueltas se estaban pudriendo, y toda la estructura comenzaba a ceder. Si no hacía algo pronto, todo el granero podría colapsar, y no podía soportar la idea de perder la última parte de Henry que quedaba. Fue entonces cuando Martha Caldwell había mencionado a Jasper Malloy en el evento social de la iglesia el domingo pasado. Martha dirigía la única cafetería del pueblo y se encargaba de saber los asuntos de todos. Había apartado a Eleanor después del servicio, su voz bajando a un susurro conspirador. Ese nuevo tipo, Jax Malloy, ha estado buscando trabajo, había dicho Martha, con su rostro curtido arrugado por la preocupación. El pobre hombre lo ha pasado mal desde que falleció su esposa. Tiene esos gemelos que cuidar, y la ganadería no paga mucho estos días. Eleanor había oído susurros sobre Jax Malloy, el hombre que había comprado la antigua propiedad de Henderson hace unos 2 años. Había venido de algún lugar del norte, Montana o Wyoming. La gente decía que había llegado con una esposa embarazada y grandes sueños de empezar de nuevo en Texas. Luego, la tragedia golpeó, como solía hacerlo en los pueblos pequeños. Los gemelos habían nacido durante la peor tormenta de nieve en la historia de Dusty Fork. Para cuando el médico pudo atravesar la nieve, la esposa de Jax se había ido, y él se quedó solo con 2 pequeños bebés y un corazón roto. El pueblo se había unido a su alrededor, como lo hacen los pueblos pequeños, trayendo cazuelas y ropa de bebé y ofertas de ayuda. Pero finalmente, la vida siguió, y Jax Malloy se convirtió en otro viudo más tratando de abrirse camino en el mundo. Eleanor nunca lo había conocido, pero lo había visto de lejos en la tienda de piensos. Un hombre alto con hombros anchos y ojos tristes, siempre con la apariencia de cargar el peso del mundo. Asentía cortésmente si sus miradas se cruzaban, pero se mantenía a sí mismo en su mayoría, y ella respetaba eso. Entendía la necesidad de soledad en el duelo, pero ahora ella necesitaba ayuda, y él necesitaba trabajo. Parecía un arreglo práctico. Ella había conducido hasta su casa esa mañana, su vieja camioneta rebotando sobre el camino de tierra lleno de baches que conducía a la granja Henderson. La casa era más pequeña que la suya, una estructura simple de 2 pisos que había visto días mejores. La pintura se estaba pelando y el porche delantero se hundía ligeramente, pero el patio estaba limpio y había flores frescas en las jardineras de las ventanas. Jax había estado trabajando en el corral cuando ella llegó, domando un caballo joven con la habilidad paciente de un hombre que entendía que algunas cosas no podían ser apresuradas. Era más alto de lo que ella había esperado, probablemente 6 pies exactos, con el tipo de fuerza esbelta que provenía de años de trabajo duro. Su cabello era castaño oscuro con hilos plateados en las sienes, y sus manos eran ásperas y callosas por manejar cuerdas y riendas. Cuando vio su camioneta, aseguró el caballo y se acercó, quitándose los guantes de trabajo mientras se acercaba. De cerca, pudo ver las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que el dolor se había grabado en sus facciones. Pero también había bondad allí, y una dignidad tranquila que le recordaba a Henry. «Señora Pike», había dicho, su voz con un ligero acento que ella no podía identificar. «Soy Jax Malloy. Creo que Martha Caldwell mencionó que podría tener algo de trabajo». Eleanor le había explicado lo del granero, lo del desván podrido y las reparaciones que debían hacerse. Jax había escuchado sin interrumpir, sus ojos grises pensativos y atentos. Cuando ella terminó, él había asentido lentamente. «Podría echarle un vistazo», había dicho. «Probablemente necesita más que solo el desván arreglado si ha estado así durante 3 años, pero puedo hacer el trabajo si no le importa que tarde un tiempo. Tengo que trabajar cuidando a mis hijos, los niños». Eleanor había oído hablar de los gemelos, por supuesto, pero nunca los había visto. En su mente todavía eran bebés, los pequeños infantes que habían perdido a su madre al nacer. Pero habían pasado 2 años, y los bebés crecían rápido. «¿Cuántos años tienen ahora?», había preguntado. «2 y medio», había dicho Jax, y por primera vez su expresión severa se había suavizado. «Se meten en todo como los niños de esa edad. Mi vecina los cuida cuando estoy trabajando, pero no puedo irme por mucho tiempo». Eleanor le había cotizado un precio justo por el trabajo, y se habían dado la mano.
Su agarre había sido firme y cálido, y ella había sentido un extraño aleteo en su pecho que rápidamente había descartado como nerviosismo por tener a un extraño trabajando en su propiedad. «Puedo empezar mañana», había dicho. «Vendré temprano. Haré todo lo que pueda antes de que el calor sea demasiado fuerte». Ahora, de pie en su cocina a la mañana siguiente, Eleanor se sentía extrañamente nerviosa por su llegada. Había vivido sola durante 3 años, y la idea de tener a alguien más en la propiedad se sentía a la vez emocionante e inquietante. Había hecho café extra y preparado un plato de sándwiches, diciéndose a sí misma que era solo cortesía, nada más. A las 7:00 en punto, escuchó el ruido de una camioneta que entraba en su camino de entrada. A través de la ventana, vio a Jack salir de una vieja camioneta Ford, su pintura azul descolorida, pero el sonido de su motor fuerte. Se movía con la gracia fácil de un hombre cómodo en su propia piel, y Eleanor se encontró observando cómo sus hombros llenaban su camisa de trabajo, cómo se comportaba con una confianza tranquila. Ella lo encontró en la puerta trasera, de repente cohibida por su apariencia. Había elegido un vestido sencillo de algodón y se había recogido el cabello gris con una cinta, pero se preguntó si parecía una anciana que se esforzaba demasiado. «Buenos días, señora Pike», dijo Jax, tocándose el ala de su sombrero. «Buen día para empezar. Por favor, llámame Eleanor», había dicho, entregándole un termo de café. «Y preparé algunos sándwiches para tu almuerzo». Él había aceptado las ofrendas con una sonrisa sorprendida, y Eleanor se dio cuenta de que probablemente había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había cuidado. La idea le apretó el pecho con una emoción que no podía nombrar. «Eso es muy amable de tu parte», había dicho. «Eleanor». La forma en que dijo su nombre, cuidadosa y respetuosa, hizo que algo cálido se desplegara en su estómago. Ella había caminado con él hasta el granero, señalando las áreas que necesitaban atención, pero su mente seguía divagando en el sonido de su voz, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. El granero estaba peor de lo que recordaba. 3 años de abandono habían pasado factura, y Eleanor sintió una punzada de culpa al ver la magnitud del daño. Henry se habría roto el corazón al ver su precioso granero en tales condiciones. «Va a tomar algún tiempo», había dicho Jax, su voz suave. «Pero no está más allá de la salvación. Los cimientos todavía están buenos. A veces eso es todo lo que necesitas». Eleanor había asentido, aunque no estaba segura de si todavía estaban hablando del granero. Ella lo había dejado trabajar y regresó a la casa, pero se encontró mirando por la ventana cada pocos minutos, observándolo moverse con eficiencia practicada mientras evaluaba el daño y comenzaba el largo proceso de reparación. Estaba preparando el pago por el trabajo del primer día cuando decidió llevárselo personalmente. Después de todo, era solo cortés verificar su progreso. Le diría sobre los sándwiches en el granero, se aseguraría de que supiera dónde encontrar agua si la necesitaba. La puerta del granero estaba abierta, y ella podía escuchar el sonido de su martillo resonando desde el desván de arriba. Entró, respirando el familiar aroma a heno y caballos, y lo llamó. «Señor Malloy, Jax, tengo su pago por hoy». Fue entonces cuando lo escuchó, un suave balbuceo que definitivamente no provenía de un hombre adulto. Miró hacia el desván, la confusión reemplazando su certeza sobre lo que encontraría. «Un minuto», dijo la voz de Jax, tensa con lo que sonaba a vergüenza. Bajó enseguida, pero Eleanor ya estaba subiendo la escalera de madera, la curiosidad superando la propiedad. Llegó a la cima y entró al desván, y su mundo se inclinó de lado. Allí, en un espacio habitable improvisado tallado en el desván, estaba Jasper Malloy con una cuchara de bebé en la mano, y a su alrededor, balbuceando y jugando con bloques de madera, estaban 2 de los niños más hermosos que Eleanor había visto. La suave luz dorada de la linterna de queroseno iluminaba una escena que le quitó el aliento a Eleanor. Jax se arrodilló sobre una vieja colcha extendida sobre el suelo cubierto de heno, un frasco de lo que parecía puré de manzana en una mano y una pequeña cuchara en la otra. 2 niños pequeños idénticos se sentaron frente a él, sus caras pegajosas de comida y sus ojos brillantes de curiosidad. Eran niños hermosos con cabello color seda de maíz que captaba la luz de la lámpara y ojos grises que reflejaban los de su padre. Uno llevaba una pequeña camisa azul que había visto días mejores, mientras que el otro lucía un mono enrollado en los puños.
Ambos tenían las mejillas regordetas y las expresiones inocentes que solo pertenecen a niños que aún no han aprendido que el mundo puede ser cruel. «Oh, Dios mío», susurró Eleanor, llevándose la mano a la garganta. El rostro de Jax se puso rojo intenso y dejó el frasco con manos temblorosas. «Señora Pike, Eleanor, lo siento. Sé que esto no es lo que esperaba cuando me contrató. Puedo explicarlo». Pero Eleanor no podía hablar. Permaneció inmóvil en la parte superior de la escalera, mirando la escena familiar improvisada ante ella. Una docena de emociones se estrellaron en su pecho, a la vez sorpresa, confusión y algo más. Algo que se sentía peligrosamente cerca del anhelo. Uno de los gemelos, el del mono, la miró con ojos grandes y curiosos, y balbuceó algo que sonó casi como mamá. La palabra golpeó a Eleanor como un golpe físico, y tuvo que agarrar el pasamanos de la escalera para estabilizarse. «Estos son mis hijos», dijo Jax rápidamente, su voz tensa por la vergüenza. «Luke y Liam, mi vecina, la señora Rodríguez. Ella suele cuidarlos mientras trabajo, pero su nieta se casa hoy y tuvo que ir a ayudar con los preparativos. No tenía otro lugar a donde llevarlos y realmente necesitaba este trabajo. Así que pensé». Se detuvo, pasándose una mano por su cabello oscuro. «Pensé que tal vez podría trabajar alrededor de sus siestas, mantenerlos tranquilos aquí arriba. Lo siento. Debí habértelo dicho». Eleanor finalmente encontró su voz. «¿Estás viviendo aquí en mi granero?» «No, no», dijo Jax rápidamente. «No estamos viviendo aquí. Solo los traje conmigo hoy. Vivimos en la propiedad de Henderson, pero está a 40 minutos de ida y vuelta, y con los niños», gesticuló impotente hacia los gemelos, que habían perdido interés en la conversación y habían vuelto a jugar con sus bloques. «Monté esta pequeña área para que estuvieran seguros mientras trabajo en el desván. Puedo recoger todo ahora mismo si quieres que me vaya». El gemelo de la camisa azul, Luke o Liam, Eleanor no podía decir cuál, se arrastró hasta donde ella estaba y se levantó sobre sus piernas inestables, extendiendo la mano hacia ella con los dedos pegajosos. Sin pensarlo, Eleanor se arrodilló y dejó que el niño le agarrara el dedo. «Hola», dijo suavemente, y el niño le sonrió con una sonrisa desdentada que le hizo saltar el corazón. «Ese es Luke», dijo Jax, su voz más suave ahora. «Es el aventurero, siempre metiéndose en cosas que no debería». Luke balbuceó algo ininteligible y tiró del dedo de Eleanor, claramente queriendo que ella se acercara. Eleanor se encontró hundiéndose en la colcha, e inmediatamente ambos gemelos convergieron en ella con la curiosidad intrépida de los niños que aún no habían aprendido a ser tímidos con los extraños. «Y este es Liam», continuó Jax, indicando al niño del mono que ahora examinaba la tela del vestido de Eleanor con intensa concentración. «Es más tranquilo, más pensativo, pero igual de problemático cuando se lo propone». Eleanor miró de una cara hermosa a la otra, con el pecho apretado por una emoción que no podía nombrar. Estos niños, de la edad de Henry, si hubiera vivido, eran todo lo que siempre había soñado tener. Eran perfectos, preciosos y completamente desgarradores. «¿Cuántos años dijiste que tenían?», preguntó, su voz apenas un susurro. «2 y medio», respondió Jax. «Su cumpleaños fue el mes pasado, el 15 de julio, el mismo mes en que Henry había muerto». La garganta de Eleanor se cerró y tuvo que parpadear rápidamente para evitar que cayeran las lágrimas. Liam había descubierto el pequeño medallón de plata que colgaba del cuello de Eleanor y lo examinaba con la expresión seria de un pequeño científico. El medallón había sido un regalo de Henry en su primer aniversario, y dentro había una foto de los dos el día de su boda, jóvenes y esperanzados, y llenos de sueños para el futuro. «Bonito», dijo Liam de repente, su voz clara y dulce. El corazón de Eleanor casi se detuvo. «¿Habla?» «Ambos lo hacen», dijo Jax, y ahora había orgullo en su voz. El tipo de orgullo que solo venía de ser padre. La primera palabra de Luke fue no, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su personalidad. La de Liam fue papá. Luke había encontrado el bolso de Eleanor, que ella había dejado sin pensar, y ahora intentaba abrirlo con la determinación de un pequeño ladrón. Eleanor se rió a pesar de sí misma, quitándole suavemente el bolso y ganándose un ceño fruncido de decepción del niño. «¿Cómo lo manejas?», le preguntó a Jax. «Trabajar y cuidarlos a ambos». La expresión de Jax se volvió sombría. «Algunos días son mejores que otros.
La señora Rodríguez ayuda cuando puede, y hay algunas otras señoras en el pueblo que los cuidan 1 hora o 2, pero la mayoría de las veces somos solo nosotros tres. Hizo una pausa, observando a sus hijos explorar su nuevo entorno con entusiasmo intrépido. Su madre, mi esposa, Sara, se suponía que estaría aquí para todo esto. Ella lo tenía todo planeado. ¿Cómo los criaríamos juntos? Les enseñaríamos a montar y a usar el lazo y a ser buenos hombres. Su voz se quebró ligeramente. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero algunos días siento que les estoy fallando. Eleanor miró a este hombre fuerte que claramente estaba haciendo todo lo posible por sus hijos, y su corazón se encogió por él. Podía ver el agotamiento en sus ojos, el peso de la responsabilidad que llevaba solo. Pensó en todas las noches que había pasado despierta en su casa vacía, escuchando el silencio y preguntándose qué propósito tenía su vida sin Henry. Aquí había un hombre ahogándose en el propósito, abrumado por la enormidad de criar a 2 hijos solo. Parecen felices, dijo finalmente, y sanos. Eso no es fácil de lograr. Son buenos chicos, dijo Jax, con la voz ahogada por la emoción. Merecen algo mejor que un padre que tiene que arrastrarlos al trabajo porque no puede pagar un cuidado infantil adecuado. Liam se había acomodado en el regazo de Eleanor, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra el suyo. Luke ahora investigaba el contenido de la caja de herramientas de Jax, aunque su padre tenía cuidado de mantenerlo alejado de cualquier cosa peligrosa. Eleanor se encontró maravillada de lo natural que se sentía sentada aquí con estos niños. Qué bien le parecía a pesar de las extrañas circunstancias. ¿Podría cuidarlos?, se escuchó decir, e inmediatamente sintió que el calor le subía a las mejillas. Quiero decir, mientras trabajas, si necesitas a alguien, sé que realmente no nos conocemos, pero fui maestra durante 15 años antes de casarme con Henry. Estoy acostumbrada a los niños. Jax la miró sorprendido. No podría pedirte eso. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Eleanor cambió a Liam a su otro brazo, e inmediatamente se acomodó, su pequeño puño acurrucándose en la tela de su vestido. No tengo más que tiempo estos días, y son niños hermosos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sería agradable tener pequeños alrededor de nuevo. Pero el trabajo tardaría más si tuviera que ir a verlos. No necesitarías ir a verlos. Estarían conmigo en la casa, donde hace fresco y es seguro. Eleanor se sorprendió a sí misma con la firmeza de su voz. Podrías concentrarte en tu trabajo y yo podría concentrarme en ellos. Parece que nos beneficiaría a todos. Jax permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos grises escrutando su rostro como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. Luke había renunciado a la caja de herramientas y ahora tiraba de la camisa de trabajo de su padre, balbuceando lo que parecía una petición para que lo levantaran. No lo sé, dijo Jax finalmente, tomando a Luke en sus brazos. No quiero imponer y no puedo pagarte nada extra. No quiero que me pagues extra, interrumpió Eleanor. Quiero ayudar y honestamente, miró a Liam, que ahora dormitaba contra su hombro, con el pulgar en la boca. Creo que a mí también podría ayudarme. Algo cambió en la expresión de Jax, un cansancio que dio paso a algo que podría haber sido esperanza. ¿Estás segura? Son un puñado, se meten en todo, necesitan vigilancia constante, y no están acostumbrados a estar lejos de mí por largos periodos. Lo haremos con calma, dijo Eleanor. Quizás solo unas pocas horas para empezar. A ver cómo les va. Tengo juguetes en la casa, juguetes de cuando enseñaba, y podría prepararles un almuerzo adecuado. Quizás darles un baño si lo necesitan. La oferta quedó en el aire entre ellos, frágil como cristal hilado. Eleanor contuvo el aliento, de repente aterrorizada de que él se negara, de que tuviera que volver a su casa vacía y fingir que no acababa de descubrir lo que se había estado perdiendo todos esos años. Está bien, dijo Jax en voz baja. Si estás realmente segura, solo por hoy para ver cómo va. Eleanor sintió que algo se abría en su pecho, una calidez que se extendía por ella como la luz del sol después de un largo invierno. Estoy segura, dijo, y lo dijo más en serio de lo que había dicho algo en años. Mientras se ponía de pie con Liam todavía en sus brazos, vio el pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, el que el hijo de Sarah había admirado. Dentro de ese medallón había una foto de ella y Henry, jóvenes y llenos de sueños que nunca se habían hecho realidad. Pero tal vez
pensó Eleanor mientras miraba al niño dormido en sus brazos. Tal vez algunos sueños solo tardaban más en encontrar su camino a casa. La transición del desván del granero a la cocina de la granja fue más suave de lo que Eleanor se había atrevido a esperar. Luke se despertó de su estado somnoliento en el momento en que entraron a la casa, sus ojos grises muy abiertos por la curiosidad, mientras observaba el entorno desconocido. Liam permaneció contento en los brazos de Eleanor, pero ella podía sentir su pequeño cuerpo volverse más alerta a medida que nuevas vistas y sonidos captaban su atención. La cocina de Eleanor era el corazón de la granja, una habitación espaciosa con gabinetes blancos, paredes amarillas alegres y una gran mesa de roble que Henry había construido durante su segundo año de matrimonio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de guinga, proyectando patrones danzantes en los pisos de madera pulida. Era una habitación que había sido diseñada para una familia, aunque rara vez había visto una. «Bueno, entonces», dijo Eleanor, sentando a Liam en una de las sillas de la cocina y colocando otra silla cerca para evitar que se cayera. «A ver qué podemos encontrar para mantener ocupados a estos chicos». Luke inmediatamente comenzó a explorar, sus pequeñas manos alcanzando todo lo que estaba a su alcance. Elisha Hanson rápidamente quitó un tazón de cerámica del mostrador y tomó nota mental de proteger la cocina adecuadamente si este arreglo iba a continuar. La idea de que pudiera continuar hizo que su pulso se acelerara con algo que se sentía peligrosamente cerca de la emoción. En la despensa, detrás de latas de verduras y cajas de cereal, Eleanor encontró la caja de madera que había estado buscando. La había guardado durante 15 años, diciéndose a sí misma que algún día podría necesitar el contenido si alguna vez volvía a enseñar. Ahora, al levantar la tapa y ver la colección de juguetes educativos y libros dentro, se dio cuenta de que los había estado guardando para este momento, aunque no lo había sabido en ese momento. «Mira lo que encontré», dijo, llevando la caja a la mesa de la cocina. Luke inmediatamente abandonó su exploración de los gabinetes inferiores y se acercó, su rostro brillante de anticipación. Eleanor sacó un juego de bloques de madera, cada uno pintado en colores primarios y suave por años de manipulación por pequeñas manos. Los puso sobre la mesa, y ambos niños convergieron en ellos con la intensidad de pequeños arquitectos. En cuestión de minutos, habían esparcido los bloques por la mesa e intentaban construir torres que se derrumbarían inmediatamente, provocando risas de deleite. El sonido de la risa de los niños en su cocina era casi demasiado para que Eleanor lo soportara. Se llevó la mano al pecho, sintiendo que su corazón se aceleraba con una mezcla de alegría y dolor tan intensa que era casi abrumadora. Esto era lo que le faltaba a su casa, lo que le faltaba a ella. La comprensión la golpeó como un golpe físico. «¿Les gustan los bloques?», preguntó, sentándose en una silla junto a ellos. Luke asintió con entusiasmo y le entregó un bloque rojo, aparentemente queriendo que ella participara en su proyecto de construcción. Durante la siguiente hora, Eleanor se perdió en el simple placer de jugar con los gemelos. Eran niños notablemente bien educados, notó, corteses de la manera en que los niños que habían sido amados y corregidos suavemente podían ser. Cuando Luke derribó la torre de Liam, inmediatamente pareció preocupado y ayudó a su hermano a reconstruirla. Cuando Liam quería un bloque en particular que Luke estaba usando, lo señaló y dijo, «Por favor», con su voz clara y dulce. También era evidente que extrañaban a su madre de maneras que eran demasiado jóvenes para articular. Liam seguía mirando hacia la puerta de la cocina, como si esperara que alguien más entrara. Luke tenía la costumbre de tocar la mano de Eleanor cuando quería su atención. Sus pequeños dedos se demoraban como si estuviera hambriento de un contacto suave. Eleanor se encontró respondiendo a sus necesidades instintivamente. Cuando Liam se puso quisquilloso, lo tomó en brazos y lo meció suavemente, tarareando una nana que no había cantado en décadas. Cuando Luke bajó de su silla y comenzó a explorar de nuevo, ella lo siguió a una distancia prudente, lista para redirigirlo de cualquier cosa peligrosa, mientras le permitía satisfacer su curiosidad. Alrededor del mediodía, escuchó el sonido de las botas de Jax en el porche trasero. Ambos niños inmediatamente se animaron. Sus rostros se iluminaron con reconocimiento y alegría. «¡Papá!», llamó Luke, bajando de su silla y corriendo hacia la puerta de la cocina. Jax apareció en la puerta, su camisa de trabajo húmeda de sudor y su cabello revuelto por el trabajo de la mañana.
Sus ojos encontraron inmediatamente a sus hijos, revisándolos con la eficiencia practicada de un padre preocupado. ¿Cómo les fue?, le preguntó a Eleanor, aunque su mirada permanecía en los niños mientras clamaban por su atención. Estuvieron perfectos, dijo Eleanor, y lo dijo en serio. Ángeles absolutos. Las cejas de Jax se levantaron sorprendidas. ¿Ángeles? ¿Estás segura de que estamos hablando de los mismos niños? Luke, ¿te metiste en las cosas de la señora Eleanor? Luke negó con la cabeza solemnemente, aunque sus ojos grises brillaban con picardía. Jugamos con bloques, anunció con orgullo. Y Liam me ayudó a encontrar los juguetes viejos en la despensa, añadió Eleanor. ¿No es así, cariño? El cariño se le escapó antes de que pudiera detenerlo, y sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Pero Liam le sonrió y aplaudió, claramente encantado con la atención. Jax la observaba con una expresión indescifrable, sus ojos grises pensativos. Traje sándwiches para el almuerzo, dijo finalmente. Pensé que los chicos tendrían hambre por ahora. En realidad, dijo Eleanor, mirando la estufa donde una olla de sopa había estado hirviendo a fuego lento, hice el almuerzo para todos nosotros. Espero que no te importe, tenía los ingredientes, y me pareció una tontería alimentar a los chicos por separado. La sorpresa en el rostro de Jax fue casi cómica. ¿Hiciste el almuerzo para todos nosotros? Solo sopa y pan de maíz, dijo Eleanor rápidamente, preocupada de haber traspasado algún límite invisible. Nada elegante, pero los chicos parecían hambrientos, y pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguien cocinó para nosotros?, preguntó Jax, y su voz estaba ronca de emoción. Estaba tratando de ocultarlo. Eleanor sintió que su garganta se apretaba. ¿Cuándo fue la última vez que cociné para alguien que no fuera yo misma?, respondió suavemente. Se miraron el uno al otro a través de la cocina, ambos entendiendo que algo significativo estaba sucediendo allí. Algo que iba más allá de un simple arreglo de cuidado infantil y reparación de graneros. Los gemelos, ajenos a las corrientes subterráneas de la emoción adulta, habían vuelto a sus bloques y charlaban entre sí en el lenguaje privado que a veces compartían los gemelos. Bueno, dijo Jax finalmente, sentándose en una de las sillas de la cocina con Luke en su regazo. Supongo que será mejor que veamos qué tan buena cocinera eres. Eleanor sirvió la sopa en tazones. Sus manos temblaban ligeramente mientras sentía los ojos de Jax sobre ella. Había encontrado el viejo mono de Henry colgado en el granero esa mañana, y la visión de ellos la había hecho pensar en lo natural que era para un hombre regresar de un trabajo duro, esperando encontrar una comida preparada. Siempre le había encantado esa parte del matrimonio, el ritmo diario de cuidar a alguien y ser cuidado a cambio. La sopa no era nada especial, pollo y verduras con fideos caseros, pero Jax la comió como si fuera un festín. Los niños hicieron desordenes alegres con sus cucharas, y Eleanor se encontró cortando su pan de maíz en trozos más pequeños y limpiándoles la cara con la ternura que venía tan naturalmente como respirar. Esto es bueno, dijo Jax entre bocados. Realmente bueno. Los niños no comen muchas comidas caseras. Me gusta cocinar, respondió Eleanor. Simplemente no tengo a menudo a nadie para cocinar. Era una declaración simple, pero llevaba el peso de 3 años de comidas solitarias, de cocinar para uno y comer en silencio en una mesa construida para una familia. Jax pareció entender esto porque asintió lentamente y miró alrededor de la cocina con sus alegres paredes amarillas y rincones vacíos que parecían estar esperando algo. Tal vez, dijo con cuidado, este arreglo podría funcionar para ambos. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba a esta pequeña familia reunida alrededor de su mesa, llenando su cocina de calidez, risas y el tipo de caos que venía con los niños. Por primera vez en 3 años, su casa se sintió como un hogar de nuevo. Tal vez sí, estuvo de acuerdo, y comenzó a planificar lo que podría cocinar para ellos mañana. La mañana siguiente trajo lluvia, una suave llovizna primaveral que tamborileaba contra las ventanas de la cocina y hacía que la casa de campo se sintiera aún más acogedora. Eleanor se había levantado al amanecer, horneando galletas y friendo tocino, diciéndose a sí misma que era práctico tener el desayuno listo cuando Jax llegara con los niños. La verdad era que apenas había dormido, su mente giraba con la anticipación del día que se avecinaba. Cuando escuchó la camioneta de Jax en el camino de entrada, su corazón comenzó a acelerarse. A través de la ventana empañada por la lluvia, lo vio llevar a los 2 niños hacia la casa.
Luke metido bajo un brazo y Liam bajo el otro, sus pequeñas cabezas agachadas contra la llovizna. Los tres se reían de algo, y el sonido hizo que el pecho de Eleanor se apretara con una emoción que no podía nombrar. «Buenos días», llamó al abrir la puerta trasera, haciéndolos entrar en la cálida cocina. «Día perfecto para estar dentro». «Buenos días, Eleanor», respondió Jax, dejando a los niños en el suelo y sacudiéndose la lluvia del cabello. «Espero que no les importe que goteemos en sus pisos. Los pisos se pueden fregar», dijo Eleanor, ya buscando toallas. «Pero los niños pequeños mojados necesitan ser secados». Se arrodilló y comenzó a secar suavemente el cabello húmedo de Luke, y él permaneció perfectamente quieto ante sus atenciones, sus ojos grises serios y confiados. Cuando ella se movió hacia Liam, él inclinó automáticamente la cabeza para facilitar su trabajo, y Eleanor sintió que su corazón se derretía ante el simple gesto. «Confían en ti», observó Jax, su voz suave con algo que podría haber sido asombro. «Los niños son notablemente adaptables», respondió Eleanor, aunque sabía que era más que eso. Estos niños estaban hambrientos del toque suave de una mujer, del tipo de cuidado nutritivo que solo una madre podía proporcionar. La comprensión fue a la vez desgarradora y humillante. Había sacado otro tesoro de su escritorio de maestra, un libro de imágenes gastado llamado La historia de Ferdinand, y después del desayuno se sentó en el gran sillón de la sala de estar con ambos niños acurrucados contra ella. Luke inmediatamente reclamó el lado derecho de su regazo, mientras Liam se acurrucaba bajo su brazo izquierdo, y Eleanor se maravilló de lo perfectamente que encajaban, como si este fuera exactamente su lugar. «Érase una vez en España», comenzó, abriendo el libro familiar. «Había un pequeño toro llamado Ferdinand. Había leído esta historia a cientos de niños a lo largo de los años, pero nunca se había sentido tan importante, tan sagrada». Luke la siguió con el dedo, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas sobre las imágenes. Liam escuchó con la intensa concentración de un niño que absorbe cada palabra, su pequeña mano descansando confiadamente en el brazo de Eleanor. Cuando llegó a la parte en que la madre de Ferdinand se preocupaba por su gentil hijo, la voz de Eleanor se quebró ligeramente. Pensó en Sarah Malloy, la mujer que había dado vida a estos niños, pero que nunca los vería crecer, nunca les leería cuentos, ni besaría sus rodillas raspadas, ni los vería dar sus primeros pasos en el mundo. «Más», dijo Liam, cuando ella terminó, su voz suave pero decidida. «¿Más libros?», preguntó Eleanor, encantada. Ambos niños asintieron con entusiasmo, y Eleanor sintió una oleada de pura alegría. Recuperó 2 libros más de su colección, volviendo a sentarse en la silla con su pequeña audiencia. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, creando una suave percusión contra las ventanas que hacía que la sala de estar se sintiera como un santuario. Para cuando Jax entró para almorzar, Eleanor había leído 6 libros. Les había enseñado a los niños una canción sencilla sobre la lluvia y los había ayudado a construir un elaborado fuerte con cojines de sofá. Su cabello se había soltado de su moño cuidadosamente recogido. Su vestido estaba arrugado por las pequeñas manos que lo habían agarrado, y no podía recordar la última vez que había sido tan completa y absolutamente feliz. «Papá, mira», llamó Luke, saliendo del fuerte de cojines para agarrar la mano de su padre. «Eleanor nos hizo un castillo». Jax se dejó arrastrar para admirar su construcción, sus ojos encontrándose con los de Eleanor por encima de las cabezas de los niños. Lo que vio allí le cortó el aliento. Gratitud. Sí, pero algo más profundo también. Algo que parecía peligrosamente parecido al afecto. «Es un buen castillo», dijo Jax solemnemente, examinando su obra. «Construcción muy resistente». «Eleanor sabe muchas canciones», anunció Liam, saliendo del fuerte con el cabello revuelto. «Nos enseñó sobre la lluvia». «¿En serio?». Jax se sentó en el suelo junto al fuerte, y ambos niños inmediatamente se subieron a él como pequeños montañistas escalando un pico favorito. «¿Qué aprendiste sobre la lluvia?». Eleanor escuchó, encantada, mientras los gemelos se turnaban para explicar la canción que ella les había enseñado, sus palabras atropellándose en su emoción por compartir sus nuevos conocimientos. Jax escuchó con la atención paciente de un hombre que entendía que los pequeños entusiasmos de los niños eran cosas preciosas que no debían ser desestimadas ni apresuradas. «Parece que has tenido una mañana bastante buena», dijo finalmente, su mirada volviendo a Eleanor.
La mejor mañana que he tenido en mucho tiempo, respondió ella honestamente. Algo cambió en la expresión de Jax, un cansancio que dio paso a algo que podría haber sido esperanza. Los chicos también parecen pensarlo. Han estado parloteando sobre ti toda la tarde y esta mañana. Luke incluso preguntó si ibas a estar aquí para siempre. Eleanor sintió que el calor le subía a las mejillas. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso dependía de ti, dijo Jax en voz baja. El peso de esa declaración se asentó entre ellos, pesado de implicaciones que ninguno de los dos estaba del todo dispuesto a expresar. Para siempre era una palabra grande, una palabra aterradora para personas que habían aprendido lo rápido que el para siempre podía ser arrebatado. Bueno, dijo Eleanor finalmente, alisando su falda con manos nerviosas. Supongo que deberíamos ver cómo va hoy antes de empezar a planear para siempre. Pero incluso mientras lo decía ya estaba planeando el mañana. ¿Qué libros podría leer? ¿Qué canciones podría enseñar? ¿Qué comidas sencillas podría preparar que traerían a esta pequeña familia de vuelta a su mesa? Estaba planeando, se dio cuenta, con un sobresalto, como si estos niños ya fueran suyos, como si este hombre y sus hijos ya fueran parte de su vida de una manera que iba mucho más allá de un simple acuerdo comercial. Después del almuerzo, mientras los niños dormían la siesta en el sofá de la sala bajo una de las colchas de Eleanor, ella se encontró de pie en el fregadero de la cocina, mirando a Jax mientras trabajaba en el granero, a pesar de la lluvia. Sus movimientos eran seguros y económicos, los movimientos practicados de un hombre que conocía su oficio, pero de vez en cuando miraba hacia la casa, y Eleanor sentía que su pulso se aceleraba al saber que él estaba pensando en ella, en sus hijos seguros y calientes bajo su cuidado. Cuando los niños se despertaron de su siesta, estaban de mal humor y desorientados, como suelen estar los niños cuando se altera su rutina. Liam comenzó a llorar por su padre, y Luke se unió por simpatía o solidaridad. Eleanor se encontró paseando por el suelo con Liam, mientras Luke se aferraba a su falda. Ambos niños inconsolables de la manera en que solo los niños cansados y abrumados podían estarlo. Ella le cantaba suavemente a Liam, tratando de calmar sus lágrimas, cuando Jax apareció en la puerta de la cocina. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, y había una genuina preocupación en sus ojos grises mientras observaba la escena. Eleanor con su hijo llorando en brazos, su otro hijo aferrado a sus piernas como un pequeño y miserable ancla. «Lo siento», dijo Eleanor rápidamente, meciendo a Liam suavemente. «Acaban de despertarse de mal humor, y no pude...» Pero Jax ya estaba cruzando la cocina, extendiendo la mano hacia Luke con una mano y tocando suavemente la espalda de Liam con la otra. «Hola, pequeño», le murmuró a Liam. «¿Qué es todo este alboroto?» Liam inmediatamente se acercó a su padre, sus llantos disminuyendo a hipos mientras Jax lo abrazaba. Luke también se calmó con la presencia de su padre, aunque mantuvo una pequeña mano apretada en la falda de Eleanor, como si no estuviera del todo dispuesto a dejarla ir. «Solo están cansados», dijo Jax, sentándose en una de las sillas de la cocina con Liam en su regazo. «Es mucho cambio para ellos estar en un lugar nuevo todo el día». Eleanor sintió una punzada de decepción. «Tal vez esto no está funcionando tan bien como pensábamos». «O tal vez», dijo Jax, su voz suave, «está funcionando mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Y eso es aterrador para todos los involucrados». Eleanor lo miró sorprendida y lo encontró observándola con una expresión tan tierna que le hizo flaquear las rodillas. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y adentro, dos pequeños se acomodaron en la seguridad de los brazos de su padre mientras mantenían a Eleanor lo suficientemente cerca como para tocarla. «Tal vez», pensó Eleanor, «así es como se ve una familia. No perfecta, no siempre fácil, pero real y verdadera, y por la que vale la pena luchar». 2 semanas después de su acuerdo, Eleanor se había establecido en un ritmo que se sentía tan natural como respirar. Se despertaba cada mañana con un propósito, preparando el desayuno y planificando actividades para los niños. Su casa vacía se había transformado en algo vivo y vibrante, lleno del sonido de pequeños pies corriendo por los pisos de madera y el parloteo de los niños descubriendo el mundo. La colcha remendada que ahora cubría las camas improvisadas de los gemelos en su habitación de invitados había pertenecido a la abuela de Henry, un regalo de bodas que Eleanor había guardado cuidadosamente para los hijos que nunca habían tenido. Ahora, mientras observaba a Luke y Liam acurrucarse bajo sus coloridos parches cada tarde para sus siestas,
Sentía una profunda satisfacción al verla finalmente cumplir su propósito. Había trasladado las pertenencias de los niños a la casa gradualmente, con el permiso de Jax. Algunos cambios de ropa, algunos juguetes favoritos, la taza de madera que Liam prefería para beber su leche. Tenía sentido, se dijo a sí misma. Era más conveniente que Jax tuviera que empacar y desempacar todos los días. Pero la verdad era más profunda y más aterradora. Estaba anidando, creando un espacio para estos niños en su hogar y corazón, como si pertenecieran allí permanentemente. La transformación no había pasado desapercibida en Dusty Fork. Martha Caldwell había pasado la tarde anterior, ostensiblemente para dejar una cazuela, pero en realidad para satisfacer su curiosidad sobre la repentina adquisición de una familia por parte de Eleanor. Había encontrado a Eleanor en el patio trasero colgando pequeñas camisas y monos en el tendedero, mientras los niños jugaban en el césped cerca. Bueno, ¿quién lo diría?, había dicho Martha, sus ojos agudos observando cada detalle. Parece que te has hecho con una familia ya hecha, Eleanor Pike. Eleanor había sentido que el calor le subía a las mejillas. Solo estoy ayudando mientras Jax trabaja en el granero. Los niños necesitan que los cuiden. Ajá, había respondido Martha, su tono sugiriendo que no se creía la explicación casual de Eleanor. Y supongo que es solo una coincidencia que estés radiante como una mujer de la mitad de tu edad. El comentario había inquietado a Eleanor más de lo que le hubiera gustado admitir. ¿Estaba radiante? Ciertamente se había estado mirando a sí misma de manera diferente en el espejo últimamente, viendo no solo a una viuda solitaria, sino a una mujer que todavía tenía algo que ofrecer, que todavía tenía amor para dar. Pero la visita de Martha también había traído noticias desagradables. Se estaba corriendo la voz por el pueblo sobre el acuerdo de Eleanor con Jax, y no todo lo que se decía era amable. Algunas personas pensaban que era indecoroso que una viuda jugara a las casitas con un hombre que apenas conocía. Otros cuestionaban los motivos de Jax. ¿Se estaba aprovechando de la soledad de Eleanor, usando su dolor para obtener cuidado infantil gratuito? Los susurros podrían haber permanecido solo eso. Susurros, si no fuera por Dolores Henley, la autoproclamada guardiana moral del pueblo y la miembro menos favorita del comité de la iglesia de Eleanor. Dolores había acorralado a Eleanor después del servicio dominical, sus labios finos fruncidos con desaprobación. Eleanor, querida, había dicho con el tono dulzón que usaba cuando estaba a punto de dar un consejo no deseado. Espero que estés teniendo cuidado con esta situación con ese hombre Malloy. La gente está hablando. Que hablen, había respondido Eleanor, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Es solo que una mujer en tu posición necesita ser consciente de las apariencias. Había continuado Dolores sin inmutarse. Todavía eres la viuda de Henry. Después de todo, ¿qué pensaría él de que cuides a los hijos de otro hombre como si fueran tuyos? Las palabras habían dado en el blanco, y Eleanor había pasado el resto del domingo luchando con la culpa y la duda. ¿Qué pensaría Henry? ¿Aprobaría su apego a estos niños, sus crecientes sentimientos por su padre? ¿O lo vería como una traición a su matrimonio, a su dolor compartido por los hijos que nunca habían tenido? El lunes por la mañana trajo su primer conflicto real con Jax. Había llegado con aspecto cansado y estresado, y cuando Eleanor lo había saludado con su habitual sonrisa cálida y una oferta de café, él había sido brusco y distraído. «Necesitamos hablar», había dicho, rechazando el café y evitando sus ojos. Eleanor sintió que su estómago se encogía. «¿Está todo bien? ¿Los niños?» «Los niños están bien. Soy yo quien me preocupa». Jax se había pasado una mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido que significaba que estaba lidiando con algo difícil. «Eleanor, he estado escuchando cosas en el pueblo, hablando de nosotros, de este arreglo. No quiero que tu reputación se dañe por mi culpa. No me importa lo que diga la gente», había respondido Eleanor rápidamente. Pero incluso mientras lo decía, había sentido el peso de las palabras de Dolores Henley presionando sobre ella. «Quizás deberías importarte», había dicho Jax en voz baja. «Has vivido en este pueblo toda tu vida de casada. Esta gente te importa. No puedo ser la razón por la que pierdas su respeto». Eleanor lo había mirado allí de pie en su cocina. Este buen hombre que intentaba protegerla, incluso a costa de sus propias necesidades, y algo feroz había surgido en su pecho. «Jasper Malloy», había dicho, usando su nombre completo de la manera en que lo hacían los maestros cuando hablaban en serio.
Tengo 54 años. He sido viuda durante 3 años, esposa durante 24 años antes de eso, y mujer toda mi vida. Soy perfectamente capaz de decidir qué es lo mejor para mí sin la opinión de chismosos que no tienen nada mejor que hacer que cotillear sobre la vida de otras personas. Jax la había mirado sorprendido, y Eleanor había sentido que sus mejillas le ardían de vergüenza por su arrebato, pero lo había dicho en serio. Además, había continuado más suavemente. ¿De qué están cotilleando exactamente? De que estoy cuidando a 2 niños hermosos cuya madre no puede estar aquí para hacerlo ella misma. De que les estoy proporcionando un ambiente seguro y amoroso mientras su padre trabaja para mantenerlos. Si eso es un comportamiento escandaloso, entonces estoy orgullosa de ser un escándalo. Algo había cambiado en la expresión de Jax. Luego, el cansancio dio paso a algo más cálido y complejo. ¿Realmente lo dices en serio? Lo digo en serio, había confirmado Eleanor. Estos niños, Jax, han traído luz de vuelta a mi vida. Me han dado un propósito de nuevo. Si cuidarlos me convierte en objeto de chismorreo, que así sea. Se habían quedado allí en la cocina, mirándose el uno al otro mientras el sol de la mañana se filtraba por las ventanas y la cafetera burbujeaba en la estufa. En la sala de estar, podían escuchar a los niños despertarse, sus voces somnolientas mezclándose con el sonido de los bloques esparcidos por el suelo. Eleanor, había dicho Jax finalmente, su voz ronca de emoción. No sé qué hice para merecer esto, para merecerte, pero estoy agradecido, más agradecido de lo que sé cómo expresar. Las palabras habían quedado en el aire entre ellos, pesadas de un significado que ninguno de los dos estaba del todo dispuesto a reconocer, porque esto era más que cuidado infantil ahora, más que un simple acuerdo comercial. Esto era sobre una mujer que había pensado que su oportunidad de ser madre se había ido para siempre, y un hombre que había pensado que criaría a sus hijos solo. Esto era sobre encontrar una familia en los lugares más inesperados, y un amor que llegó en silencio, como el amanecer sobre la pradera. Pero incluso mientras Eleanor sentía que su corazón se hinchaba de felicidad, también sentía el peso de la desaprobación de la comunidad presionando sobre ellos. El cambio nunca fue fácil en un pueblo pequeño, y la gente de Dusty Fork no era rápida en aceptar nada que desafiara su comprensión de cómo debían ser las cosas. La prueba de su resolución llegaría antes de lo que cualquiera de ellos esperaba. La crisis llegó un jueves por la mañana a finales de septiembre, cuando los primeros indicios del otoño comenzaban a tocar la pradera de Texas. Eleanor estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuchó el grito asustado de Liam desde el patio trasero. Dejó caer su cuchara de madera y salió corriendo para encontrar al niño sentado en el suelo junto a la puerta del jardín, con la cara pálida y el brazo derecho acunado contra su pecho. «Oh, cariño», exhaló Eleanor arrodillándose junto a él. «¿Qué pasó?» «Me caí», gimió Liam, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me duele, Ellie, me duele mucho». Luke estaba cerca, sus ojos grises muy abiertos por la preocupación por su hermano. «Estaba trepando la puerta», explicó con su manera cuidadosa. «Le dije que no lo hiciera, pero quería ver los caballos». El corazón de Eleanor martilleaba contra sus costillas mientras examinaba suavemente el brazo de Liam. Había visto suficientes lesiones en parques infantiles durante sus años de enseñanza para reconocer los signos, la forma en que lo sostenía, el ángulo que no parecía del todo correcto. Esto era más que un simple golpe o moretón. «Luke, cariño, necesito que corras al granero y busques a tu papá», dijo, luchando por mantener la voz tranquila. «Dile que Liam se lastimó el brazo y que necesitamos ir al médico. ¿Puedes hacer eso por mí?» Luke asintió solemnemente y salió corriendo, sus pequeñas piernas bombeando mientras corría hacia el granero. Eleanor volvió su atención a Liam, que ahora lloraba de verdad, el tipo de sollozos profundos y asustados que solo venían con dolor real. «Todo va a estar bien, bebé», murmuró con cuidado, levantándolo en sus brazos. «Ellie está aquí. Papá viene. Vamos a cuidarte». Jax apareció en cuestión de minutos, con la cara blanca de miedo mientras observaba la escena. «¿Qué pasó?» «Se cayó de la puerta. Creo que su brazo podría estar roto», dijo Eleanor, su voz firme a pesar del pánico que la atenazaba. «Necesitamos llevarlo al hospital de Abilene». Sin dudarlo, Jax tomó a Liam de los brazos de Eleanor, y ella sintió una punzada de pérdida incluso en medio de la crisis. Aquí terminaba su papel. Pensó que ella era la cuidadora, no la madre. En momentos como este,
La sangre importaba más que el amor. Lo llevaré, dijo Jax, ya dirigiéndose a su camioneta. Luke, vamos, hijo. Yo también voy, dijo Eleanor, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Jax se detuvo, mirándola con una expresión indescifrable. Eleanor, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, interrumpió. Ese niño está asustado y herido y necesita a todas las personas que lo aman en este momento. Voy. Algo parpadeó en el rostro de Jax. Gratitud, alivio y algo más que hizo que el corazón de Eleanor se acelerara. Asintió bruscamente y se dirigió a la camioneta, y Eleanor agarró su bolso y lo siguió, subiendo al asiento del pasajero, mientras Jax acomodaba a Liam con cuidado en su regazo, y Luke se abrochaba el cinturón en el medio. El viaje de 40 minutos a Abilene se sintió como el más largo de la vida de Eleanor. Liam lloraba suavemente contra el pecho de su padre, mientras Luke sostenía la mano de Eleanor con el agarre feroz de un niño que intentaba ser valiente. Jax conducía con una determinación de nudillos blancos, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera. «Háblame de los caballos, Luke», dijo Eleanor suavemente, tratando de distraer a ambos niños de su miedo. «¿Cuáles son sus nombres otra vez?» Luke se lanzó a una descripción detallada de los dos caballos en el granero de Eleanor, Buttercup y Daisy, yeguas gentiles que Henry había amado y que ahora servían principalmente como adornos de pasto. Mientras Luke hablaba, Eleanor pudo sentir que parte de la tensión abandonaba el pequeño cuerpo de Liam, y silenciosamente bendijo el poder curativo de la voz de su hermano. En el hospital, todo se volvió un borrón de salas de espera y papeleo, médicos y radiografías. Eleanor se encontró llenando automáticamente formularios, proporcionando información del seguro y respondiendo preguntas sobre el historial médico de Liam, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Nadie cuestionó su presencia o su autoridad, y Jax parecía agradecido de dejarla manejar los detalles administrativos mientras él se concentraba en consolar a su hijo. El diagnóstico fue una fractura simple del radio, dolorosa pero no grave, que requería solo un yeso y un monitoreo cuidadoso. Mientras el médico envolvía el brazo de Liam en fibra de vidrio azul brillante, el niño había dejado de llorar y había comenzado a mostrar interés en el proceso. «¿Me dolerá para siempre?», le preguntó al médico, sus ojos grises solemnes. «No para siempre», le aseguró el amable joven médico. «Solo por un tiempo, y cuando te quitemos el yeso en 6 semanas, tu brazo estará como nuevo». «¿Todavía puedo jugar con Luke?» «Todavía puedes jugar con Luke. Solo tienes que tener un poco más de cuidado por un tiempo». Mientras se preparaban para salir del hospital, Eleanor sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrar a una enfermera de mediana edad sonriéndole cálidamente. «Su nieto es un niño valiente», dijo la enfermera. «Debería estar orgullosa». Eleanor abrió la boca para corregir la suposición, pero no pudo formar las palabras. «Nieto». La enfermera había mirado a esta pequeña familia y había visto a Eleanor como la abuela, la matriarca, la mujer que pertenecía a ellos. La luminosidad de ello le quitó el aliento. «Gracias», logró decir, su voz ahogada por la emoción. En el viaje a casa, Liam dormitaba en los brazos de Eleanor mientras Luke se apoyaba en su otro lado, exhausto por el drama del día. Jax los miraba periódicamente, y cada vez Eleanor sentía el peso de su mirada como un toque físico. «Gracias», dijo en voz baja cuando estaban casi en casa, «por venir con nosotros, por estar allí». «¿Dónde más estaría?», respondió Eleanor, y lo dijo completamente en serio. Esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, con historias extra y besos suaves, Eleanor y Jax se encontraron solos en la cocina. La puerta del granero reparada que Jax había arreglado la semana anterior estaba ligeramente entreabierta, y a través de ella Eleanor podía ver el resplandor dorado de la linterna que él había dejado encendida en el desván. «Tuve miedo hoy», admitió Jax, apoyándose en el mostrador de la cocina. «No solo por el brazo de Liam, sino por...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Por lo que habría pasado si no hubieras estado allí. ¿Cómo habría manejado a Luke mientras lidiaba con Liam? ¿Cuán vacío se habría sentido ese hospital sin ti para ayudar?» Eleanor sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Jax». «No, déjame decir esto», continuó, sus ojos grises intensos a la suave luz de la cocina. «Lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de algo. Esto ya no se trata solo de conveniencia, ni siquiera de lo que es mejor para los niños. Esto se trata de...» Se detuvo,
pasándose una mano por el cabello en el gesto que ella había llegado a amar. Eleanor, creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron en el aire entre ellos, frágiles, preciosas y aterradoras. Eleanor sintió que le faltaba el aliento, sintió que su mundo se inclinaba de lado mientras 3 años de cuidadosas barreras emocionales comenzaban a desmoronarse. Creo, dijo lentamente, su voz apenas un susurro, que yo también me he estado enamorando de ti, de todos ustedes. Jax cruzó la cocina en 2 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que Eleanor pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «¿Está bien?», preguntó suavemente. «¿Estamos bien?». Eleanor pensó en las palabras de la enfermera, en cómo se había sentido al ser vista como parte de esta familia, en la aterradora y maravillosa posibilidad de que no tuviera que dejarlos ir. «Estamos más que bien», susurró, y cuando Jax le tomó las manos, ella no se apartó. El viento otoñal susurró a través de la pradera, y adentro, 2 corazones rotos comenzaron el cuidadoso trabajo de sanar juntos. La llamada a la puerta principal de Eleanor llegó a las 8:00 de un martes por la mañana, 3 días después de la tranquila declaración de amor de Jax. Eleanor estaba en la cocina, haciendo panqueques para los niños, tarareando suavemente mientras trabajaba cuando el fuerte golpe interrumpió la tranquila rutina matutina. A través de las cortinas de encaje, pudo ver 2 figuras en su porche delantero, una pareja mayor bien vestida que no reconocía. La mujer era pequeña y de cabello plateado, vestida con un traje azul marino que hablaba de dinero y una cuidadosa atención a la apariencia. El hombre a su lado era alto y distinguido, con el tipo de porte que sugería que estaba acostumbrado a estar a cargo. «Niños, ¿por qué no terminan su jugo mientras veo quién está en la puerta?», dijo Eleanor, secándose las manos en el delantal. Luke y Liam estaban sentados a la mesa de la cocina, Liam todavía mostrando con orgullo su yeso azul a cualquiera que quisiera mirarlo. Eleanor abrió la puerta principal con una sonrisa cortés, esperando quizás a alguien que recolectara para caridad o a un viajero perdido que pidiera direcciones. En cambio, se encontró mirando los fríos ojos azules de la mujer en su porche, ojos que tenían una dureza que hizo que Eleanor retrocediera instintivamente. «¿Es usted Eleanor Pike?», preguntó la mujer, su voz nítida y poco acogedora. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «Soy Margaret Whitmore», respondió la mujer como si el nombre debiera significar algo. «Este es mi esposo, Charles. Estamos aquí por nuestros nietos». Eleanor sintió que la sangre se le helaba en la cara. Nietos, los abuelos maternos de los gemelos, la familia que Jax solo había mencionado de pasada, las personas que vivían en algún lugar del este y habían mostrado poco interés en los hijos de su hija después del funeral. «Yo, por supuesto, por favor, pasen», logró decir Eleanor, aunque cada instinto le gritaba que cerrara la puerta de golpe y protegiera a los niños de cualquier amenaza que representaran estas personas. Los Whitmore entraron en su sala de estar con el aire de personas que realizaban una inspección. La aguda mirada de Margaret observó cada detalle. Los juguetes esparcidos por el suelo, las colchas sobre los muebles, las fotografías familiares en la chimenea que ahora incluían fotos recientes de los gemelos. «¿Dónde están Luke y Liam?», preguntó Charles Whitmore, su voz con la autoridad de un hombre acostumbrado a obtener respuestas inmediatas. «Están desayunando», respondió Eleanor con cuidado. «Quizás les gustaría un poco de café mientras hablamos». «No estamos aquí para socializar, señora Pike», dijo Margaret con frialdad. «Estamos aquí porque hemos recibido información muy inquietante sobre el cuidado que reciben nuestros nietos». Eleanor sintió que su pecho se apretaba de pavor. «No estoy segura de lo que quiere decir». Charles Whitmore sacó de su maletín una carpeta de manila llena de documentos. «Queremos decir que una mujer sin conexión legal con estos niños ha estado actuando como su tutora durante semanas mientras su padre se dedica a hacer de manitas. Queremos decir que nuestros nietos están siendo criados por extraños en lugar de por su familia». «Apenas soy una extraña», dijo Eleanor, encontrando su voz y su coraje. «He estado cuidando a Luke y Liam todos los días durante más de un mes. Están felices y sanos y completamente desprotegidos legalmente», interrumpió Margaret. «¿Qué pasaría si les sucediera algo mientras estaban bajo su cuidado? ¿Qué pasaría si ya se hubieran lesionado?». Su mirada se posó en el yeso de Liam, visible a través de la puerta de la cocina. «¿Qué pasaría si ya se hubieran lesionado?».
El corazón de Eleanor comenzó a acelerarse. Liam se cayó y se rompió el brazo. Fue un accidente de los que les ocurren a los niños activos. El médico dijo que era una fractura simple que podría haberse prevenido con la supervisión adecuada, dijo Charles, consultando un papel de su carpeta. Ya hemos hablado con el hospital. La implicación golpeó a Eleanor como un golpe físico. Sugerían que ella había sido negligente, que de alguna manera no era apta para cuidar a los niños. La injusticia de ello hizo que sus manos temblaran de ira. Esos niños son amados y bien cuidados, dijo con firmeza. Pregúntenle a cualquiera en el pueblo. Pregúntenles a los niños mismos. Tenemos la intención de hacerlo, respondió Margaret con frialdad, junto con nuestro abogado. Verá, señora Pike, hemos decidido que es hora de que Luke y Liam vengan a vivir con nosotros a Virginia. Necesitan estabilidad, una educación adecuada y la seguridad que conlleva ser criados por la familia de verdad, no por una viuda solitaria que juega a las casitas con los hijos de otra mujer. Las palabras dieron en el blanco con una precisión devastadora. Eleanor sintió como si todo el aire le hubiera sido succionado de los pulmones, como si el suelo se inclinara bajo sus pies. ¿Jugar a las casitas? ¿Era eso lo que pensaban que era? ¿Algún tipo de juego elaborado para llenar sus días vacíos? ¿Dónde está su padre?, exigió Charles. Necesitamos hablar con él de inmediato. Está trabajando, dijo Eleanor débilmente. En el granero. Pero no pueden simplemente. Podemos y lo haremos, dijo Margaret, levantándose y alisándose la falda con brusca eficiencia. Nuestra hija está muerta, señora Pike. Estos niños son todo lo que nos queda de ella. Y que nos condenen si dejamos que los críen extraños cuando tienen familia que puede proveerles adecuadamente. Eleanor escuchó el chirrido de las sillas de la cocina contra el suelo y supo que los niños venían a investigar las voces. Su corazón se apretó con miedo protector cuando Luke apareció en la puerta de la sala de estar, sus ojos grises curiosos y cautelosos. «Ellie», dijo suavemente, «¿quiénes son estas personas?» La expresión severa de Margaret Whitmore se quebró ligeramente al mirar a su nieto, al mirarlo de verdad por primera vez en más de 2 años. Eleanor vio las manos de la mujer temblar mientras observaba la altura de Luke, sus ojos brillantes, la forma en que instintivamente se acercaba a Eleanor cuando sentía tensión en la habitación. «Hola, Luke», dijo Margaret, su voz más suave ahora, pero aún tensa. «Soy tu abuela, la madre de tu madre». Luke inclinó la cabeza con la seria consideración de un niño que procesa nueva información. «Mamá está en el cielo», dijo con naturalidad. «Papá nos lo dijo». «Sí, cariño, lo está», respondió Margaret, y por un momento, Eleanor vislumbró el dolor que impulsaba la desesperada necesidad de control de esta mujer. «Por eso, el abuelo y yo queremos que tú y Liam vengan a vivir con nosotros para que podamos cuidarlos como tu mamá hubiera querido». Liam había aparecido junto a su hermano, su yeso de un azul brillante contra su pequeño cuerpo. Miró a los extraños adultos en su espacio seguro e inmediatamente corrió hacia Eleanor, envolviendo su brazo bueno alrededor de sus piernas y enterrando su rostro en su falda. «No quiero ir a ningún lado», dijo, su voz amortiguada pero decidida. «Quiero quedarme con Ellie y papá». El corazón de Eleanor se rompió y se elevó simultáneamente. Estos niños la habían elegido, la habían reclamado con la misma certeza que si ella misma los hubiera dado a luz. Pero los documentos legales en la carpeta de Charles Whitmore dejaban claro que el amor podría no ser suficiente. «Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos», dijo Margaret, aunque su voz había perdido parte de su dureza anterior. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles». «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Jax desde la puerta era tranquila, pero llevaba un trasfondo de acero que Eleanor nunca había oído antes. Estaba en la entrada de la sala de estar, su ropa de trabajo polvorienta y su expresión indescifrable mientras observaba la escena. Sus hijos aferrados a Eleanor, extraños con trajes sosteniendo documentos legales y la mujer que amaba, con aspecto pálido y conmocionado. «Señor Malloy», dijo Charles Whitmore, poniéndose de pie. «Soy Charles Whitmore, y esta es mi esposa Margaret. Somos los padres de Sarah, y estamos aquí para discutir el futuro de nuestros nietos». La mandíbula de Jack se apretó casi imperceptiblemente. No sabía que su futuro estaba en discusión. Margaret dio un paso adelante, recuperando la compostura, mientras se enfrentaba al hombre que había sacado a su hija de su mundo
seguro y controlado. Lo está cuando están siendo criados en un ambiente inestable por personas sin derecho legal a tomar decisiones sobre su bienestar. Su bienestar es mi responsabilidad, dijo Jax en voz baja. Pero Eleanor podía escuchar la ira acumulándose bajo su cuidadoso control. Soy su padre. Un padre que los deja con extraños mientras trabaja, replicó Charles. Un padre que ni siquiera se molestó en informarnos cuando uno de ellos resultó herido lo suficientemente grave como para requerir atención médica de emergencia. Eleanor vio a Jax estremecerse ante esa acusación. Vio la culpa y la duda que había estado combatiendo desde la muerte de Sarah salir a la superficie. Estas personas sabían exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Quiero lo mejor para mis hijos, dijo Jax finalmente. Entonces aceptará que vengan a vivir con nosotros, dijo Margaret, sacando papeles de la carpeta de su esposo. Hemos preparado un acuerdo de custodia, tutela legal completa con derechos de visita para usted, por supuesto. Tendrán todo lo que necesitan, las mejores escuelas, atención médica adecuada, un ambiente hogareño estable. ¿Y qué hay del amor?, se escuchó preguntar a Eleanor, su voz más fuerte de lo que se sentía. ¿Qué hay de la vida que han construido aquí? ¿El hogar que conocen? La fría mirada de Margaret se fijó en ella. El amor no es suficiente, señora Pike. Los niños necesitan seguridad, estructura y el conocimiento de que las personas que los crían tienen derecho legal a hacerlo. ¿Qué les pasará a estos niños si les sucede algo a su padre? ¿Qué pasará si usted decide que este jueguito ha perdido su atractivo? La acusación quedó en el aire como veneno, infectando todo lo que tocaba. Eleanor miró a Jax y vio el terrible conflicto en sus ojos, el amor por sus hijos luchando contra el miedo de que tal vez, solo tal vez, estas personas tuvieran razón. Tal vez estaba siendo egoísta, manteniendo a sus hijos en una situación precaria cuando podían tener estabilidad y seguridad. Necesito tiempo para pensar, dijo Jax finalmente, su voz hueca. Por supuesto, respondió Charles suavemente. Tómese todo el tiempo que necesite, pero entienda que nuestra paciencia no es ilimitada. Estos niños merecen algo mejor que la incertidumbre. Mientras los Whitmore recogían sus papeles y se preparaban para irse, Eleanor sintió que su mundo se desmoronaba. Los documentos legales que habían traído no eran solo trozos de papel. Eran armas diseñadas para destruir la familia que había llegado a la mar, para destrozar la frágil felicidad que habían construido juntos. Estaremos en contacto, dijo Margaret al llegar a la puerta. Hizo una pausa y miró a Luke y Liam, todavía aferrados a Eleanor y Jax. Niños, los queremos mucho. Todo lo que estamos haciendo es porque queremos lo mejor para ustedes. Después de que se fueron, el silencio en la sala de estar era ensordecedor. Eleanor se arrodilló y abrazó a ambos niños, abrazándolos fuerte mientras su corazón se hacía pedazos. Porque sabía, con la terrible claridad que venía con la pérdida, que a veces el amor realmente no era suficiente. A veces la ley y las buenas intenciones y la promesa de seguridad podían robar todo lo que importaba, dejando solo el eco de lo que podría haber sido. Los días siguientes a la visita de los Whitmore pasaron en una niebla de planificación desesperada e incertidumbre aplastante. Eleanor se encontró moviéndose a través de sus rutinas diarias como una sonámbula, cuidando a los niños con la misma ternura de siempre, mientras su corazón se rompía un poco más cada hora. Cada momento se sentía precioso y finito, como ver una puesta de sol cuando sabías que podría ser la última. Jax se había vuelto silencioso y retraído. El peso de una decisión imposible presionaba sobre sus hombros como una carga física. Eleanor lo sorprendía observándola con los gemelos. Sus ojos grises llenos de un dolor tan profundo que le hacía doler el pecho. Ella sabía que él estaba luchando con las terribles matemáticas de la paternidad, tratando de equilibrar lo que quería con lo que creía que sus hijos necesitaban. Amor contra seguridad, corazón contra ley. Los documentos legales que los Whitmore habían dejado sobre la mesa de la cocina de Eleanor, como una presencia maligna, 3 carpetas de Manila llenas de papeles judiciales, casos precedentes y un acuerdo de custodia propuesto que otorgaría la tutela total a los padres de Sarah. Eleanor había leído cada página. Sus manos temblaban mientras absorbía el cuidadoso lenguaje legal que destrozaría su mundo. El caso que habían construido era exhaustivo y devastador. Jax fue pintado como un padre no apto,
un ranchero transitorio sin ingresos estables, sin dirección permanente y con un historial de tomar decisiones impulsivas. El hecho de que hubiera desarraigado a su esposa embarazada de su vida establecida en Montana para perseguir sueños en Texas fue presentado como evidencia de mal juicio. La muerte de Sarah durante la tormenta de nieve fue enmarcada como resultado de su elección imprudente de vivir tan lejos de una atención médica adecuada. Eleanor salió aún peor en su narrativa. Fue descrita como una viuda emocionalmente inestable que se había insertado en la vida de los niños sin las verificaciones de antecedentes adecuadas, autoridad legal o evaluación psicológica. Su falta de hijos fue presentada como evidencia de que carecía de la experiencia necesaria para cuidar a niños pequeños. Incluso su edad fue utilizada en su contra a los 54 años. Argumentaron que era demasiado mayor para manejar las demandas de criar a niños pequeños activos. La parte más dolorosa fue cómo habían retorcido la hermosa relación que había construido con Luke y Liam. Lo que Eleanor veía como amor y cuidado, los Whitmore lo caracterizaron como manipulación emocional y apego inapropiado. Sugirieron que ella estaba usando a los niños para rellenar un vacío en su propia vida sin tener en cuenta su bienestar emocional a largo plazo. Pero fue el certificado de matrimonio en blanco, escondido en la tercera carpeta, lo que le había quitado el aliento a Eleanor por completo. Adjunta a él había una nota escrita a mano con la letra precisa de Margaret Whitmore. La única forma en que puedes reclamar alguna posición legal en la vida de estos niños es a través del matrimonio con su padre. Confiamos en que harás lo correcto. La implicación era clara y devastadora. Los Whitmore sabían sobre la creciente relación entre Eleanor y Jax, y los estaban desafiando a legalizarla o perder a los niños para siempre. El matrimonio como estrategia legal, en lugar de una declaración de amor, se sintió como una corrupción de algo sagrado. Eleanor le había mostrado el certificado a Jax esa noche después de que los niños se durmieran. Se habían sentado a la mesa de la cocina a la luz amarilla de la lámpara de techo, el papel entre ellos como evidencia de su desesperación. «Quieren que nos casemos», había dicho Eleanor innecesariamente, su voz apenas un susurro. «Lo sé», había respondido Jax, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? Debería haber sido simple. Ya habían admitido su amor el uno por el otro. Ya habían comenzado a construir una vida juntos. El matrimonio solo lo haría oficial. Les daría la protección legal que necesitaban para luchar por los niños. Pero el momento hacía que todo se sintiera contaminado. ¿Cómo podían saber si sus sentimientos eran reales o simplemente nacidos de la desesperación? ¿Cómo podían construir un matrimonio sobre la base de una batalla por la custodia? Y lo más aterrador, ¿qué pasaría con su relación si de todos modos perdían a los niños? «No quiero casarme contigo porque algunos abogados piensan que es nuestra única opción», había dicho Jax finalmente, su voz ronca de emoción. «Quiero casarme contigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Pero ahora mismo, no puedo distinguir entre el amor y el miedo». Eleanor lo había entendido completamente. En el espacio de unos pocos días, su discreto noviazgo se había transformado en una estrategia legal. Su creciente familia se había reducido a un caso de custodia, y su futuro había sido puesto en manos de extraños que solo veían problemas donde Eleanor veía milagros. La audiencia estaba programada para el viernes siguiente. 5 días para prepararse para una batalla que determinaría el resto de sus vidas. 5 días para encontrar una manera de demostrar que el amor podía ser tan poderoso como la ley, que la familia que habían construido juntos merecía permanecer unida. Eleanor había llamado a todos los abogados de Abilene, pero las respuestas eran deprimentemente similares. Sin una relación legal con los niños, ella no tenía posición en la corte. Jax, como padre biológico, tenía más derechos, pero su caso se debilitaba por su estado civil, sus modestos ingresos y la relación existente de los niños con sus abuelos. «Honestamente, señor Malloy», había dicho un abogado durante su consulta, «su mejor opción es aceptar la custodia compartida. Los Whitmore no están tratando de excluirlo por completo. Ofrecen generosos derechos de visita. Estos niños tendrían todas las ventajas que el dinero puede proporcionar. Todas las ventajas excepto las personas que aman», había dicho Eleanor en voz baja. Y el abogado le había dado el tipo de mirada de lástima reservada para idealistas ingenuos que no entendían cómo funcionaba el mundo real. Fue Martha Caldwell quien proporcionó el primer rayo de esperanza.
Había llegado a la puerta de la cocina de Eleanor el jueves por la mañana con una cazuela en las manos y fuego en los ojos. Me enteré de lo que está pasando, había dicho sin preámbulos. La noticia se ha corrido por el pueblo, y la gente está hablando. No el tipo de chismorreo que le gusta difundir a Dolores Henley, sino una conversación real sobre lo que está bien y lo que está mal. Eleanor la había dejado entrar, agradecida por cualquier distracción de los escritos legales que había estado estudiando. Martha había dejado su cazuela y había sacado una silla de la cocina con la autoridad de una mujer que tenía algo importante que decir. Eleanor Pike, te he observado con esos niños durante semanas. He visto cómo se iluminan cuando hablan de ti, cómo corren hacia ti cuando tienen miedo o están heridos. Eso no es manipulación, eso es amor, puro y simple. Los abogados de los Whitmore no están de acuerdo, había respondido Eleanor con cansancio. Los abogados de los Whitmore no conocen esta comunidad, había replicado Martha. No saben que has pasado 30 años cuidando a los hijos de otras personas, que todos los padres de este pueblo te confiarían sus posesiones más preciadas. No saben que Jax Malloy es uno de los mejores hombres que jamás haya pisado Dusty Fork, o que esos niños están prosperando de maneras que nadie creyó posibles después de lo que pasaron. Martha se había inclinado hacia adelante, sus manos curtidas agarrando las de Eleanor con sorprendente fuerza. Pero sé algo más. Sé que si ustedes dos no dejan de revolcarse en la duda y empiezan a luchar por lo que es suyo, van a perder algo precioso que nunca podrá ser reemplazado. ¿Qué sugieres? Sugiero que dejes de preocuparte por lo que es apropiado y empieces a preocuparte por lo que es correcto. Esos niños pertenecen contigo y con Jax. Cualquier tonto puede verlo. Así que hazlo legal, hazlo oficial y haz que se mantenga. Eleanor había sentido que algo se agitaba en su pecho. No solo esperanza, sino determinación. Martha tenía razón. Habían estado tan concentrados en si su amor era real o nacido de la desesperación que habían olvidado la verdad más importante. No importaba por qué se habían encontrado. Lo que importaba era lo que hacían ahora que se tenían. Esa tarde, Eleanor había tomado su decisión. Había encontrado a Jax en el granero, trabajando en las reparaciones del desván, con el tipo de intensidad concentrada que los hombres usaban para evitar pensar en cosas demasiado dolorosas para contemplar. El resplandor dorado de la linterna de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes. Y por un momento Eleanor se había transportado de vuelta a ese primer día en que había subido estas mismas escaleras y había encontrado el propósito de su vida esperándola. Jax, había dicho en voz baja, y él había levantado la vista de su trabajo con ojos que contenían demasiado dolor para un rostro tan joven. Eleanor, los niños están dormidos. Sí, están dormidos. Jax, necesito preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. Él había dejado su martillo y le había prestado toda su atención, como siempre hacía cuando algo era importante. ¿Me amas?, le había preguntado. Sabes que sí, no porque cuide a tus hijos, no porque sea conveniente o práctico o legalmente ventajoso. ¿Me amas, Eleanor Pike, la mujer? Jax había cruzado el desván en 3 zancadas rápidas, tomando sus manos con las suyas, ásperas por el trabajo. Eleanor, te amo porque trajiste luz de vuelta a mi vida cuando pensé que la había perdido para siempre. Te amo porque ves la belleza en las cosas rotas y tienes la paciencia para volver a unirlas. Te amo porque amas a mis hijos como si los hubieras llevado tú misma, y porque me haces querer ser el hombre que ves cuando me miras. Eleanor había sentido que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero por primera vez en días, no eran lágrimas de desesperación. Entonces cásate conmigo, había dicho simplemente. No porque algunos abogados piensen que es nuestra única opción, sino porque no puedo imaginarme enfrentar lo que venga sin ti a mi lado. Cásate conmigo porque te amo. Porque esos niños de abajo son nuestros hijos en todos los sentidos importantes, y porque a veces el corazón sabe lo que la ley aún no ha descubierto. Jax la había mirado durante un largo momento, y luego su rostro se había iluminado con la primera sonrisa real que le había visto en toda la semana. Eleanor Pike, había dicho suavemente, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, había susurrado. Y cuando él la había besado allí a la luz de la linterna, rodeados por el olor a heno y virutas de madera y la promesa del mañana, Eleanor había sentido que algo encajaba en su pecho. No desesperación o miedo o estrategia legal,
sino la tranquila certeza que venía con elegir el amor sobre la seguridad, la esperanza sobre la lógica, la familia sobre la ley. Enfrentarían el mayor desafío juntos como marido y mujer, como padres, como una familia por la que valía la pena luchar. Y cualquiera que fuera el resultado, lo enfrentarían con el conocimiento de que se habían elegido el uno al otro, no por conveniencia o necesidad, sino por el tipo de amor que podía mover montañas y cambiar leyes, y demostrar que a veces el corazón realmente sabía lo que era mejor. El juzgado de Abilene olía a madera vieja y a sudor nervioso, a desinfectante institucional y al peso de decisiones que cambiarían vidas para siempre. Eleanor se sentó junto a Jax en la mesa del demandante, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo para ocultar su temblor. La sencilla alianza de oro en su dedo era tan nueva que se sentía extraña, un recordatorio tangible de la rápida ceremonia que habían celebrado la noche anterior en presencia de un juez de paz y dos testigos del pueblo. Martha Caldwell había insistido en ir a la audiencia junto con lo que parecía la mitad de la población de Dusty Fork. Eleanor podía sentir su apoyo como una cálida presencia a su espalda, pero también podía sentir la fría evaluación del equipo legal de los Whitmore. 3 abogados con trajes caros que habían extendido sus archivos sobre la mesa del acusado como munición. La jueza Patricia Martínez entró en la sala con la tranquila autoridad de una mujer que había pasado 20 años decidiendo los destinos de familias en crisis. Era más joven de lo que Eleanor había esperado, quizás 50, con ojos amables que sugerían que entendía el costo humano de las decisiones que debía tomar. Esta es una petición de modificación de custodia de emergencia en el asunto de Whitmore contra Malloy, dijo la jueza Martínez, sentándose detrás de su estrado. He revisado las presentaciones preliminares de ambas partes. Señor Whitmore, su abogado puede proceder. El abogado principal de Charles Whitmore, un hombre de rostro afilado llamado Davidson, se levantó con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso como este. El estómago de Eleanor se apretó cuando comenzó a hablar. Su señoría, representamos a Charles y Margaret Whitmore, los abuelos maternos de Luke y Liam Malloy, de 2 años y medio. Estamos aquí hoy porque estos niños viven en un ambiente inestable, potencialmente peligroso, que amenaza su bienestar físico y emocional. Davidson abrió un maletín y sacó una pila de fotografías. Estos niños han sido puestos al cuidado de Eleanor Pike, una mujer sin conexión legal con ellos, sin capacitación en cuidado infantil y sin evaluación psicológica para determinar su idoneidad como cuidadora. Bajo su supervisión, un niño ya ha sufrido una lesión grave que requirió atención médica de emergencia. Eleanor sintió que sus mejillas le ardían mientras las fotos de las radiografías de Liam se mostraban ante el tribunal. La fractura simple que cualquier niño activo podría sufrir se había transformado en evidencia de negligencia, prueba de su indignidad. Además, su señoría, el padre de los niños, ha demostrado un patrón de mal juicio e inestabilidad. Jasper Malloy desarraigó a su esposa embarazada de su vida establecida en Montana para buscar un empleo incierto en Texas. Esta decisión contribuyó directamente a las trágicas circunstancias que rodearon la muerte de nuestra hija durante una tormenta de invierno, cuando no había atención médica adecuada disponible. La mano de Jax encontró la de Eleanor debajo de la mesa, sus dedos cálidos y firmes, a pesar de las devastadoras acusaciones que se les hacían. Ella le apretó la mano, tratando de darle fuerza mientras su propio corazón martilleaba contra sus costillas. Los Whitmore están preparados para proporcionar a estos niños todo lo que necesitan: seguridad financiera, oportunidades educativas, atención médica y la estabilidad de un ambiente familiar amoroso. No buscan eliminar al padre de la vida de los niños, sino más bien asegurar que Luke y Liam reciban el cuidado que merecen durante sus años formativos. Davidson hizo una pausa. Su mirada recorrió a Eleanor y Jax con un desdén apenas disimulado. Su señoría, este caso se reduce a una simple pregunta. ¿Qué sirve mejor a los intereses de estos niños? Das Wetter war unerwartet. Aber ihre Entscheidung, an einem so isolierten Ort zu leben, trug zu den Umständen bei, die zu ihrem Tod führten, nicht wahr? Einspruch, rief Sarah Chen, gefragt und beantwortet. Stattgegeben, sagte Richterin Martinez, aber der Schaden war angerichtet. Eleanor konnte es an der Anspannung um die Augen der Richterin sehen, wie sie Notizen mit scharfen, entschlossenen Strichen machte. Als Eleanor den Zeugenstand betrat, versuchte sie Selbstvertrauen auszustrahlen,
Aber Davidsons Fragen waren chirurgische. Mrs. Malloy, sagte er und betonte ihren neuen Ehenamen mit vieler Spott. Sie haben den Angeklagten vor weniger als 24 Stunden geheiratet, korrekt? Ja, nachdem Sie ihn etwa 6 Wochen kannten. Ja, aber... Und diese Ehe fand erst statt, nachdem Sie erfahren hatten, dass Ihr rechtlicher Schluss in Bezug auf diese Kinder in Frage stand. Eleanor spürte, wie ihre Wangen brannten. Unsere Ehe hat nichts mit diesem Sorgerechtsfall zu tun. Wir haben geheiratet, weil wir uns lieben. Wie praktisch, erwiderte Davidson sanft. Sagen Sie mir in Ihren 54 Lebensjahren, wie viele haben Sie bis zum Erwachsenenalter aufgezogen? Die Frage traf ein körperlicher Schlag. Keine, aber ich war 15 Jahre lang Lehrerin. Wie viele Kinder haben Sie geboren? Keine, flüsterte Eleanor. Wie viele Kinder haben Sie adoptiert? Keine. Also besteht Ihre Erfahrung in der Kindererziehung aus 6 Wochen mit den Kindern eines anderen und 15 Jahre für die Kinder anderer Leute für 6 Stunden am Tag, bevor Sie zu ihren echten Familien nach Hause schicken. Sarah Chen erhob Einspruch, aber Eleanor hörte das juristische Gezänk kaum. Davidsons Worten in ihrem Kopf wieder. Kinder eines anderen. Echte Familien. War es das, was das Gesetz, wenn es sie ansah? Eine Frau, die sich im Leben eines anderen verkleidete? Aber dann bat Richterin Martinez, Kinder für ein privates Interview vorzuführen, und alles änderte sich. Luke und Liam betraten den Gerichtssaal Hand in Hand, ihre kleinen Gesichter ernst, aber furchtlos. Sie trugen ihre besten Kleider, kleine Hemden mit Knöpfen, die Ella an diesem Morgen gebügelt hatte, ihre Haare von Jacks liebevollen Händen sorgfältig gekämmt. Lukes Augen fanden sofort Eleanor in der Menge, und sein Gesicht leuchtete auf mit der Art von reiner Freude, die kein juristischer Schriftsatz nachbilden konnte. »Hallo Jungs«, sagte Richterin Martinez sanft und kam von ihrem Richtertisch herunter, um sich auf ihre Höhe zu knien. »Ich bin Richterin Martinez. Ich möchte euch nur ein paar Fragen stellen, okay?« Beide Jungen nickten feierlich. »Luke, kannst du sagen, wer sich jeden Tag um dich kümmert?« »Papa«, erwiderte Luke ohne Zögern. »Und wie fühlst du dich, wenn du bei Ellie bist?« Luke überlegte dies mit der Ernsthaftigkeit eines winzigen Philosophen. »Sicher«, sagte er schließlich. »Und glücklich. Sie macht gute Pfannkuchen und liest uns Geschichten vor und singt Lieder, wenn wir Angst haben.« Richterin Martinez wandte sich Liam zu, dessen Blauband ihn noch kleiner und verletzlicher aussehen ließ. »Liam, was möchtest du mir erzählen?« Liam blickte sich im Gerichtssaal um, nahm all die ernsten Erwachsenengesichter, die formelle Atmosphäre, das Gewicht der Entscheidungen, die über sein Leben getroffen wurden, auf. Dann blickte er direkt zu Eleanor, und sein kleines Gesicht brach in ein Lächeln aus, das gesamte Gerichtsgebäude hätte mit Energie versorgen können. »Ich liebe meine Ellie«, sagte er klar, seine junge Stimme in jeden Winkel des Raumes. »Sie ist jetzt meine Mama. Sie repariert meine steckt mich ins Bett und sagt mir, dass ich ein guter Junge bin, auch wenn ich es nicht bin.« Die Worte hingen wie ein Segen in der Luft. Er hörte, wie ihr die Tränen über das Gesicht liefen, aber es war ihr egal. Auf der Tribüne hörte sie Martha schniefen und sogar einige Diener sahen feuchte Augen. Richterin Martinez stellte noch ein paar sanfte Fragen, aber der Schaden am Fall der Whitmans angerichtet. Wenn Kinder in diesem jungen Alter mit solcher Klarheit und Zugehörigkeit sprachen, wenn sie jemanden mit dem absoluten Vertrauen ansahen, das Luke und Liam Eleanor zeigten, wurde es unmöglich zu argumentieren, dass juristische Dokumente mehr zählten als die Bansens. Als die Jungen zu ihren Plätzen zurückgeführt wurden, kehrte Richterin Martinez zu ihrem Richtertisch zurück, ihr Druck nachdenklich. Der Hammer in ihren Händen schien das Gewicht von Salomos schwer zu tragen, bereit, ein Urteil zu fällen, das eine Familie entweder bewahren oder auseinanderreißen. »Ich werde meine Entscheidung nach einer kurzen Pause verkünden«, kündigte sie an. Und Eleanor wusste, dass die nächsten Minuten bestimmen würden, ob Liebe wirklich über das Gesetz triumphieren konnte, ob die Familie, die sie zusammen aufgaben, den Angriff guter Absichten und Präzedenzfälle überleben konnte. Das Warten ein Jahr später stand Eleanor in der Szene, in der sich ihr Leben für immer verändert hatte. Alles an diesem Ort hatte sich verwandelt. Der verrottende Heuboden war zu einem Kinderspielzimmer umgebaut worden, mit Bücherregalen und Spielzeugkisten und 2 kleinen Betten für den Nachmittagsschlaf. Licht strömte durch neue Fenster und die Luft roch nach frischem Heu und der anhaltenden Süße des Geburtstagskuchens, die sie eine Stunde zuteilt hatten. Luke und Liam, jetzt 3,5 Jahre alt, rannten in ihren Partykleidern durch die Scheune. Ihr Lachen hallte von den Sparen wieder, die einst irreparabel schienen.
Eleanor beobachtete sie mit dem zufriedenen Lächeln, deren Träume nicht nur wahr geworden waren, sondern jede Hoffnung übertroffen hatten, die sie je zu hegen gewagt hatte. Martinez' Entscheidung an diesem Tag im Gerichtsgebäude war schnell entschlossen gewesen. Nach einer Pause, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, war sie mit einem Aus, der nichts verriet, auf den Richtertisch zurückgekehrt. Eleanor hatte den Atem angehalten, als der Hammer gehoben wurde, wissend, dass die nächsten Worte ihre Familie entweder zusammenbinden oder für immer auseinanderreißen würden. In der Angelegenheit Whitmore gegen Malloy hatte die Richterin begonnen. Ihre Stimme trug das Gewicht absoluter Autorität. Das Gericht stellt fest, dass das beste Interesse von Luke und Liam Malloy darin besteht, in ihrer derzeitigen Obhut bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter zu bleiben. Das Wort Stiefmutter hatte Eleanor wie ein körperlich getroffen, die offizielle Anerkennung dessen, was ihr Herz seit Monaten gewusst hatte. Sie spielte nicht nur Haus oder Verlehre in ihrem eigenen Leben, sie war die Mutter dieser Kinder, in jeder Hinsicht, die gewählt durch Liebe und besiegelt durch das Gesetz. Aber Richterin Martinez hatte nicht dort aufgehört. Allerdings, hatte sie fortgefahren, das Gericht auch die berechtigte Sorge der Eltern mütterlicherseits um die Kinder ihrer verstorbenen Tochter. Daher ordnet das Gericht an, dass die Whitmores großzügige Besuchsrechte haben, einschließlich 2 Wochen jeden Sommer und einzelne wichtige Feiertage. Es war nicht der vollständige Sieg, den Eleanor erhofft hatte, aber es war genug. Luke und Liam würden zu Hause bleiben, weiterhin zu ihren Schlafliedern einschlafen und zu Jacks sanftem Necken aufwachen. Sie würden in Dusty Fork aufwachsen, umgeben von Menschen, die sie ihre ersten Schritte machen sahen, die bei ihren Highschool-Abschlüssen jubeln würden. Die Whitmores hatten die Entscheidung mit überraschender Anmut akzeptiert. Margaret hatte Eleanor in Hörung angesprochen. Ihre strenge Fassade zerbrach und enthüllte die trauernde Mutter darunter. »Ich möchte das wissen«, hatte sie leise gesagt, »dass wir nicht versucht haben, ihnen weh zu tun. Wir haben unsere Ton und wir konnten den Gedanken nicht ertragen, auch unsere Verbindung zu ihren Kindern zu verlieren.« Eleanor hatte es verstanden. Verlust ließ Menschen verzweifelte Dinge tun, ließ sie um Kontrolle kämpfen, wenn sich alles anfühlte, als würde es entgleiten. Sie werden immer von ihrer Mutter wissen, hatte sie versprochen. Und sie werden immer wissen, dass sie auch lieben. Nun, später hatten sich diese Worte als wahr erwiesen. Der erste Besuch der Whitmores war unbeholfen und angespannt gewesen, aber nachfolgende Besuche waren einfacher geworden, da alle lernten, mit ihren neuen Beziehungen umzugehen. Luke und Liam nannten sie Oma Maggie und Opa Charles. Und während es immer noch gelegentliche Reibereien wegen Disziplin und Routinen gab es auch echte Zuneigung. Wichtiger noch, Margaret hatte begonnen, Geschichten über Sarah zu erzählen, über ihre Liebe zu Pferden, ihr Talent zum Malen, ihre Träume für die Zukunft ihrer Kinder. Elle hörte diesen Geschichten mit sorgfältiger Aufmerksamkeit zu und bewahrte, um sie mit den Jungen zu teilen, wenn sie alt genug waren, um sie zu verstehen. Sarah Malloy würde nicht vergessen werden, würde nicht zu einem verblassten Foto auf einem Kaminsims werden. Sie würde in ihren Kindern weiterleben, in ihrem Wissen, woher sie kam und in der Liebe der Menschen, die sich an sie erinnerten. Das neue Familienporträt, das jetzt über Eleanors Kamin hing, erzählte die Geschichte ihrer Reise. Erst letzten Monat aufgenommen, zeigte es Eleanor und Jax, flankiert von ihren Söhnen, alle lächelten mit der leichten Glückseligkeit von Menschen, die für ihre Liebe gekämpft und gewonnen hatten. Aber wenn man genau hinsah, konnte man andere Figuren im Hintergrund sehen. Martha Caldwell,
die eine Ehrengroßmutter geworden war, Mrs. Rodriguez, die immer noch bei der Kinderbetreuung half. Sogar die Whitmores, die darauf bestanden hatten, erweiterte Familie aufgenommen zu werden. »Eleanor«, rief Jacks Stimme der Tür warm mit der Zuneigung, die sich in den Monaten ihrer Ehe nur vertieft hatte. Die Jungen fragen nach der Funde. Eleanor wandte sich von ihrer Betrachtung der Scheunenverwandlung ab und fand ihren Mann, der sie mit demselben Ausdruck des Staunens ansah, den er seit dem Tag ihrer Begegnung getragen hatte. Die Ehe beiden gut bekommen. Jax war in seiner Rolle als Vater und Ehemann selbstbewusster geworden, während Eleanor unter der stetigen Wärme des Gebrauchtwerdens und Geliebtwerdens aufblüht. »Haben Sie sich die Zähne geputzt?« fragte sie und fand sich mit der Leichtigkeit langer in ihre Rolle ein. »Ja«, erwiderte Jax mit einem Grinsen. Luke war sehr gründlich. Ich glaube, er versucht, sie mit seiner Verantwortung zu beeindrucken. Eleanor lachte und erinnerte sich an den ernsthaften Dreijährigen, der jede Anweisung als feierliche Pflicht ansah. Nun denn, wir sollten sie nicht warten lassen. Als sie Hand in Hand gingen, erblickte Eleanor das kleine Holzschild, das jetzt neben der Scheunentür hing. Die Familie Malloy, Gagger 2024. Es war Jacks Idee gewesen, eine Art, den offiziellen Beginn ihres gemeinsamen Lebens zu markieren. Aber Eleanor wusste, dass ihre Geschichte wirklich viel früher begonnen hatte. In dem Moment, als eine Leiter hinaufgestiegen war, erwartete, einen Handwerker zu finden, und stattdessen ihr Schicksal entdeckte, waren die Jungen bereits in ihren Pyjamas. Als Eleanor und Jax das Wohnzimmer betraten, auf dem Sofa saßen mit den erwartungsvollen Gesichtern von Kindern, die wussten, dass eine gute Geschichte kam. Eleanors Sammlung von Kinderbüchern im letzten Jahr erheblich gewachsen. Aber heute Abend hielt Luke die abgenutzte Ausgabe von Die Geschichte von Ferdinand hoch, immer noch ihr Favorit. »Dieses hier, Mama«, sagte er, unter den Namen, der ihm jetzt so natürlich kam wie das Atmen. Eleanor setzte sich zwischen ihre Söhne, spürte Jacks Gewicht, als er sich zu ihnen auf das Sofa setzte und das Buch öffnete. Draußen malte der texanische Sonnenuntergang den Himmel in Gold- und Orangetönen. Und drinnen bereitete sich eine Familie, die aus Verlust geboren und auf Liebe aufgebaut worden war, davor ein weiteres Kapitel ihrer fortlaufenden Geschichte hinzuzufügen. »Es war einmal in Spanien«, begann Eleanor. Ihre Stimme trug die Zufriedenheit auf, die ihren Platz in der Welt gefunden hatte. Da war ein kleiner Stier namens Ferdinand. Aber sie wusste, das eigentliche Märchen genau hier in diesem Moment geschah. Diesen Menschen, die sich gegen alle Widrigkeiten gibt. Manche Geschichten, dachte Eleanor, als sie ihren Kindern vorlas, waren es wert, dafür zu kämpfen. Familien waren jeden Kampf wert, den es brauchte, um sie zusammenzuhalten.